Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 6. Si son tan amables, estaremos en Hechos 6, versículos 1 al 7. Hechos 6, versículos 1 al 7. Dice así la Escritura. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios, mira qué hermoso, crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar por este mensaje de la palabra. Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en esta iglesia, por lo que tú has venido haciendo a través del tiempo. Señor, esta iglesia es tuya. Tú la fundaste, Señor. Y te suplicamos que este mensaje nos pueda dar luz y visión de lo que tú quieres para el liderazgo de tu iglesia, Señor. Que tú constituyas hombres llenos del Espíritu Santo que sirvan tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy veremos este fundamento, como les decía, que es importantísimo. Dice el pastor Miguel Núñez que una iglesia sana debe de estar desplantada sobre los hombros de líderes sanos. De hecho, voy a tomar el ejemplo de su iglesia. Yo he tenido la oportunidad de escuchar conferencias en persona con el hermano Miguel Núñez y estar en algunas clases sobre el ministerio pastoral con él. Él dice que antes de arrancar la Iglesia Bautista Internacional pasó 7 años aproximadamente reuniéndose nada más con aquel que iba a ser su equipo de trabajo. 7 años formando líderes. Y ustedes imagínense esto, hermanos. Muchas veces las iglesias podrían compararse a una vid que está creciendo. La vid es una enredadera. Me da el fruto de la uva tan delicioso que obtenemos el vino, el vinagre, tantas cosas. Pero ese fruto, si no tiene un enrejado al que adherirse, ese fruto se desparrama. Y por la gracia de Dios, hermanos, muchas iglesias durante pandemia tuvieron que ir cerrando. Yo escucho una historia y luego escucho otra de alguien que tuvo que cerrar su iglesia. Por la gracia de Dios y solo por su gracia. Durante pandemia y durante los últimos 2-3 años, el Señor nos ha permitido ir creciendo como iglesia. Ese crecimiento, mis hermanos, no es por algo en nosotros. Ustedes hagan de cuenta, ustedes son esas ramas. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros sois los pámpanos. Pero se ha demostrado que cuando una iglesia no tiene ese enrejado, no tiene ese lugar con que adherirse, entonces el fruto se desparrama. De la misma manera que entran personas a la iglesia, con el tiempo comienzan a sentirse no atendidas. Y eso es lo que está ocurriendo en este pasaje. Por lo cual yo creo que ese enrejado no son programas, sino que son personas que Dios levanta a la iglesia como líderes, como siervos para su gloria, que puedan atender a las personas, como era el caso en el libro de los Hechos, que las viudas de los helenistas se sentían desatendidas. En nuestro caso, mis hermanos, haciendo un poco de historial de la iglesia, nosotros hemos tenido este crecimiento, pero a la vez estuvo un tiempo nuestro querido hermano Luis Bermea, quien fue el fundador de esta iglesia. Él
hace 2 años ya se retiró del ministerio, sigue siendo miembro de nuestra iglesia. Es un acto muy humilde de su parte. Teníamos a nuestro querido hermano Andrés Contreras, con quien estamos muy agradecidos, que estuvo 3 años aquí, pero el Señor en su soberanía decidió no dejarlo permanentemente. Hay un feedback, por favor, si lo puedes revisar, porque estoy queriendo hablar un poquito más fuerte, pero estoy teniendo cuidado. Y el Señor decidió en su debido tiempo regresarlo a Ciudad Juárez, de donde es él. Por lo pronto, yo soy el único pastor y anciano ordenado de esta iglesia. Pero hay fruto. Y el fruto se puede desparramar si no hay otros líderes levantándose. Pero el Señor, que es bueno en misericordia, gracias, Rode, excelente trabajo, ahí la llevan estos muchachos también. No solo líderes, sino siervos que buscan ayudar a la iglesia. Necesitamos ver cómo colaboramos en el cuidado de la iglesia. Y el mensaje de hoy fue seleccionado especialmente para que hablemos de liderazgo. El fundamento es un liderazgo sano. Así que de este pasaje voy a ser expositivo, aunque vamos a ir a lo que el Nuevo Testamento nos habla de la función pastoral, de la función diaconal y de cómo el Señor decide levantar y cuál es la función de estos servidores. Veremos 3 puntos de este mensaje. Número 1, los retos del ministerio pastoral. Número 2, la función del ministerio pastoral. Y número 3, la ayuda en el ministerio pastoral. Veamos los retos del ministerio pastoral. Este pasaje comienza con una frase hermosa. Mira, pon tus ojos en el versículo 1 y es bien hermoso lo que dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos. Gloria a Dios. Algunos estudiosos del texto dicen: no sabemos si esto fue en el primer año después de Pentecostés. Es el inicio de la iglesia. No sabemos si fue en los primeros 5 años, no sabemos al tiempo que Lucas está haciendo referencia, pero lo que sí sabemos es que había una multiplicación. Imagínate que de pronto eran 500 cristianos. Por poner un ejemplo que dice en 1 Corintios 15, que el Señor se apareció a 500 de los hermanos. Eran 500 cristianos, discípulos del Señor, esperando la promesa en Pentecostés, por dar un número. Pero después de la primera predicación del apóstol Pedro, dice que se convirtieron 3,000. Y después de la segunda predicación se convirtieron 5,000. Estamos hablando que en meses esa iglesia era una iglesia creciente de 8,500 personas aproximadamente. Y tenía 12 apóstoles, quien no había tenido formación ministerial en ningún seminario. Eran simples pescadores que habían sido encontrados por la gracia de Dios y estaban dispuestos a anunciar a toda criatura, a ser discípulos de toda criatura, a anunciar: Cristo, el que seguimos, Jesús el Nazareno, ha resucitado. Eso es todo lo que ellos sabían. Sabían cómo hablar de Cristo. Pero el primer reto que vemos en la iglesia no fue un reto doctrinal. Lo vemos después en el capítulo 15 de Hechos, donde hay un reto doctrinal, falsos maestros. Estaba la polémica si seguir con el judaísmo o cuál era esta nueva forma de acercarse a Dios. No, el primer reto que tuvieron fue un reto administrativo. Y nos dice, versículo 1, que los discípulos habían crecido, pero surgió una queja. Mira qué interesante cómo a veces, cuando hay crecimiento, el que no está contento es Satanás. Y era una queja, mis hermanos, no sabemos si válida o no válida, pero había una queja. Y la queja surgió de parte de los judíos helenistas. Ahora, ¿quién es un judío helenista? Eran los judíos que habían nacido fuera de Israel. Por ejemplo, en Asia Menor, por ejemplo, en Grecia, en Europa, en África. Eran judíos, mantenían sus costumbres, su linaje, pero ellos tenían otro idioma probablemente. Y la queja específicamente, seguimos en el versículo 1, era porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Ahora, un poco de recapitulación. Lo que nos predicó Sacbé el domingo anterior es que todas las cosas las tenían en común. Y decía Sacbé, no significa que vas a ir a vender tus cosas. Esto habla de un avivamiento que hubo en aquel tiempo en el cual no se decían ser de ellos mismos, sino que si uno tenía una propiedad, iba, la vendía y la ponía a los pies de los discípulos y se distribuía a las viudas.
Históricamente, durante aquel tiempo, había mucha viudez por las guerras, por las enfermedades eran de otro tipo, la medicina era de otro tipo, y en esa viudez, aparentemente la tradición era que la viuda judía, pero helenista, o sea que había nacido en otro país, se regresaba a su tierra. Entonces en la iglesia habían viudas helenistas y viudas nativas, le llama el texto. Sería como decir un mexicano que ha nacido en los Estados Unidos. Somos la misma cultura, somos la misma comidas y todo, pero ya tienen otro idioma. Pero quiero que pongas atención, ¿quién está detrás de todo crecimiento? ¿Quién está en contra, más bien dicho, no detrás, en contra de todo crecimiento? Una cosa válida, algo hermoso, se volvió una amenaza. Y la amenaza es: estamos desatendidas. Yo le digo, no sé si es válido, es lo que Lucas describe. Él describe la queja. No sabemos si la queja era real. Te quiero decir esto, muy probablemente sí era cierto. ¿Por qué lo sabemos? Miren, nuestra iglesia tiene casi 300 personas. Y tenemos un pastor. Me puedo pensar, si eran 8,500, que yo creo que eran más, que habían conversiones, se reunían en el templo el sabbat y el domingo de casa en casa, gente convirtiéndose, gente viniendo a los pies del Señor. Había una situación administrativa, eran 12 apóstoles. Para poder atender a la iglesia, ¿cuántos crees que debía de ver cada apóstol? Para verlo uno hoy lunes, luego el jueves a lo mejor necesitaba la misma viuda otra atención, y la iglesia se empezó a sentir desatendida. Mis hermanos, dos razones fuertes y comunes en nuestro tiempo por lo que la gente se va de las iglesias. Razón número 1, no saber manejar sus diferencias con otro hermano de la iglesia. Cuando tú vas y entrevistas por qué te fuiste de la iglesia, tuve una diferencia con el pastor, con el hermano, con el miembro y me retiro. Razón número 2, sentirse desatendido. ¿Tienes idea qué difícil es para uno? Yo entiendo que es mi labor y función pastoral atenderte, pero a veces con las labores administrativas no es factible. Hay personas que no necesitan una plática de media hora, hay personas que necesitan una consejería tipo seguimiento, lunes, y probablemente verlo el viernes otra vez, y verlo el siguiente lunes, y luego el sábado. Y si esa persona ya no la puedo atender yo, ¿puede tomar ventaja? ¿Quién crees que puede tomar ventaja? Satanás. O sea, a mí ya no me atendió, pero al otro sí lo atendió. Y muchas veces, hermanos, no entendemos la situación administrativa. Aquí simplemente había una queja. Mira, pues como somos de allá, de fuera de Jerusalén, no nos dan en la distribución. Pero el Señor, qué grande. Yo quiero hacer una aplicación a ustedes como iglesia, hermanos. Vivimos en una generación que se conoce como la generación de cristal. Hay personas en esta generación de cristal, hay dos tipos de personas. Uno que se conoce como dador de amor y otro que se conoce como procurador de amor, o sea, que busca ser amado. Y estas personas, y está bien, hay personas que así son. En inglés es love giver y love seeker. ¿Buscas amor o das amor? Si tú eres un buscador de amor, tu tentación va a ser sentir: oye, pasé por ahí y viste que pasó a mi lado Nelson y no me volteó a ver. Yo quiero darte un reto, mis hermanos. El mundo nos dice que seamos esta cultura de sensitiva que no me saluda. No, este mensaje también es para ti. Tú eres iglesia. Es tan importante que tú saludes al hermano, que tú visites al hermano, como que lo haga el pastor o el líder de tu grupo de comunión. Por ejemplo, a veces tenemos un chat, si eres nuevo integrante de la iglesia, donde se ponen las necesidades de oración. Y yo veo que dicen: ay, tal hermana, está muy grave. Y entonces yo me pregunto: ok, ¿cuál es la necesidad? ¿Tiene que ir solo el pastor Roberto? Yo sé que yo tengo que ir y lo hago con gusto y me encanta. Pero quiero decirte esto, también Dios te quiere usar a ti. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Ser comunidad, lo que nos predicaba Sacbé, es que tú te dejes usar. Y muchas veces estas labores administrativas distraen de la función principal del cuidado pastoral. Mira lo que dice en el versículo 2.
Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y le dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra. Es probable que un pastor se vea distraído de su función principal. Y ahorita vamos a explicar, ese es el punto 2. Pero antes de entrar al punto 2, quiero que veas la distracción. No quiere decir que un pastor no pueda hacer ninguna labor administrativa, ni ninguna labor de servicio, hermanos. Ese es un error que se ha enseñado en estos tiempos, como si los pastores somos una eminencia. No, dice la Biblia que el que quiera ser el mayor entre ustedes sea el siervo de todos. No estoy yo llamado a decir: no, yo no toco un trapeador, yo no muevo sillas porque yo vengo a predicar, prepárenme la alfombra roja para que pasen. No, con toda integridad te digo, yo soy siervo de ustedes. Pero veremos lo que dice la palabra de Dios. Soy siervo de ustedes y soy siervo del Señor. Y así debe de ser. Así son nuestros líderes. Pero a la vez que soy siervo, tengo una función, un rol específico en la iglesia que puede ser descuidado por atender cuestiones administrativas. En una iglesia creciente comienzan a haber demandas administrativas de tiempo, de finanzas, de ministerios. Y el pastor se puede ver haciendo de todo menos lo que el Señor lo llamó a hacer. Queremos tener el crecimiento como iglesia, pero algo tan sencillo como el repartimiento diario, bueno, no sé si era sencillo, el repartimiento diario se volvió en una amenaza. Por eso queremos tener una actitud, queremos tener ojos abiertos para que Satanás no gane ventaja sobre esta iglesia. Y vamos a nuestro segundo punto. El Señor proveyó una estrategia. Nuestro segundo punto es la función del ministerio pastoral. El Señor a veces nos manda sacudidas en nuestras vidas. Dale gracias a Dios por las sacudidas. Los problemas tienen como objetivo enfocarte. Yo siento que esta queja enfocó al equipo apostólico. Y mira la respuesta, no dice quién la dijo Lucas, probablemente pudo haber sido Pedro, pero dice: los 12 convocaron a la congregación y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Descuidar, el problema es no priorizar para servir mesas. Versículo 3: por tanto, hermanos, aquí está la estrategia: escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Cuál tarea? La tarea administrativa. Y mira, vuelve a repetir: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Aquí nos deja claramente, nuestro punto 2 es la función pastoral. ¿Cuál es la función pastoral? Es el ministerio de la palabra. Ahora, me gusta que diga ministerio. De hecho, es la misma palabra. Ministrando es diaconías. Para que no piense el pastor: yo tengo un ministerio y ellos tienen un servicio. No. Más bien dicho, yo ministro a través de ser un hombre de la palabra y un hombre de oración. El equipo pastoral de una iglesia está llamado, por lo tanto, a estar estudiando la palabra, aplicándola a su vida, orando. Y tú vas a decir: qué padre su trabajo, pastor, yo quiero su trabajo. Me voy a levantar a las 8 o 9 de la mañana a orar, a leer la Biblia. No, mis hijitas piensan a veces así, o sea, papá, como que le va a dar risa y me da un poco de pena, pero sí, es una niña de 6 años, dice: ¿qué haces en el día? Y sus amigos, no sé si ustedes tienen amigos como de mentalidad empresarial, a lo mejor entienden lo que es un pastor principal, pero un pastor asociado no les entra. Ya tienen un pastor, él es el que predica y el otro ¿qué hace? Entonces quiero dedicar este segundo punto a hablarte un poco de nuestras convicciones basadas en el Nuevo Testamento. ¿Qué es un pastor? ¿Cómo debe de ser elegido un pastor? ¿Cuáles son las cualidades de un pastor? Entendiendo que ministerio es diaconías, pero también ministerio cuando tú tienes un ministro, el ministro de Educación Pública,
¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que estar haciendo el ministro de Educación Pública, hermanos? Supervisando, planeando todo el programa, currícula, infraestructura de la Secretaría de Educación Pública. Es un ministro, está sirviendo a la nación en esa área. Pues aquí los discípulos dijeron, nuestro ministerio es servir a la congregación por medio de lo que somos con nuestra vida de piedad y por medio de lo que predicamos, enseñamos y es obvio, lo que vivimos de la palabra. Quiero hablarte un poco de la crisis actual en el pastorado. Lastimosamente la iglesia en Latinoamérica no ha sido bien estudiada, pero algunas estadísticas del mundo americano nos arrojan, y yo te quiero decir algo, yo creo que la crisis esa está un poco mayor en Latinoamérica. Por ejemplo, voy a mencionar algunas cosas. Hay escasez de pureza doctrinal. Tú ves cada púlpito que se paran a hablar lo que ellos creen que dice el texto. Y lo más tremendo es que la gente, amén, y aplaudiendo y moviendo emociones. No hay un pueblo como el de Berea que va a ir y saber qué dice la Escritura. Mucho emocionalismo, mucho es, así me lo enseñaron a mí sin cuestionarse. Espérate, la palabra de Dios es inerrante. Y somos ministros de la palabra, por eso toma horas de estudio un sermón. No es, se me ocurrió aquí, voy a decir unas 3 cosas que yo soy bueno para hablar. No. Tenía un profesor en la universidad que eso nos decía, imagínate qué necio decía. Yo con la labia que tengo, decía el hombre, pongo 3, 5 sillas en mi cochera y ya rápido soy pastor, decía. Hay escasez de integridad. La integridad es ser santo y puro donde nadie te ve. Integridad moral en el matrimonio, escasez de integridad en finanzas, escasez de integridad en carácter. Hay una disminución del estándar de lo que es un siervo o pastor. Frases como, no me miren a mí, sino que miren a Cristo. Es como decirte, tómate el vaso, tómate el agua, no te preocupes si el vaso estuvo en la alcantarilla tirado. Hay una selección de pastores no por el llamado o carácter, sino por los dones. La iglesia rápidamente se fascina. ¿Has escuchado personas que dicen, híjole, yo conozco tengo un gerente, dice alguien en su empresa, que si se convirtiera a Cristo, fuera un tremendo líder de la iglesia? No, en la iglesia no funciona así. En la iglesia funcionan los hombres llamados, de carácter probado, confirmados por la iglesia y santos. Hace poco me dijo una hermana de la iglesia que lo que más bendice, y tiene toda la razón, que lo que más bendice a la iglesia no es lo que enseña el pastor, sino lo que es el pastor. Puedo tener una excelente ortodoxia, pero mi vida no ser congruente con lo que enseño. Pastores autodenominados, como este hombre. Muchos dicen, ya me salí enojado de mi iglesia, levanto mi iglesia. Te quiero decir algo, hermano, eso está Latinoamérica lleno de pastores autodenominados. ¿Quién les dijo que son pastores? ¿Quién lo confirmó? ¿Son buenos para hablar? Y estaba orando ahorita en la alabanza y Señor, voy a decir estas cosas con un gran temor, considerándome a mí mismo primero. Considerándome a mí mismo primero. Si hay algo aquí, es por lo que acabamos de cantar. No soy yo. Quiero dejárselo bien claro. Hay hombres que yo los oigo en los púlpitos diciendo, yo, son Nabucodonosor, esos cuates. Me dijo, yo llevo como en el bateo, me dijo uno, yo llevo de 100% en consejerías de los que se están divorciando. Todos los que los he aconsejado ya no se han divorciado. ¡Wow! Estás ignorando la soberanía de Dios. Puedo ser el mejor consejero matrimonial y si Dios endurece el corazón de alguien en un matrimonio, eso no va a terminar bien. Pero algunos pastores serios hicieron el comentario durante la pandemia que muchos autodenominados, y esto lo estoy diciendo con temor y como dice la palabra, considerándome a mí mismo, que se autodenominaron pastores durante la pandemia, no hubo un respaldo de Dios y no pudieron seguir.
Cuando Dios llama a alguien, endosa su ministerio. No hay duda que Dios lo ha llamado. La cualidad primordial de un pastor que Pablo usa es irreprochable, no atractivo. Atractivo me refiero a la forma de hablar, a su liderazgo, porque si fuera del otro atractivo tampoco calificamos ninguno. Atractivo, ese hombre cómo habla, qué liderazgo, qué administrador. No, Pablo dice irreprochable. Hay una tremenda falta de integridad. Pastores son despedidos por inmoralidad sexual, por mentira, por malversación de fondos. Y dice el pastor Miguel Núñez, ninguna profesión es tan éticamente demandante como el ministerio pastoral. Mi dentista, tu dentista, no te importa si se peleó con la mujer anoche y si llega enojado a la chamba, lo que tú quieres ver es títulos ahí de odontólogo, posgrados, y que haga bien su trabajo. El pastor, no puedo venir a pararme aquí yo con una falta moral, habiéndome peleado con mi mujer. ¿Me entienden, hermanos? El ministerio pastoral, por lo tanto, no es un trabajo, una profesión, sino es una vocación, la cual es la respuesta al llamado específico de Dios a un hombre a servirle con el ministerio de la palabra. Yo antes tenía dos categorías. Veía a Tito y cuando dice un pastor es un hombre de carácter y un hombre con dones, porque dice busca hombres idóneos y fieles para que sean los pastores. Pero el Señor ha estado poniendo una categoría más en mi corazón y qué bueno que oigo otros pastores serios en la palabra que lo afirman, es un hombre llamado. El llamado es lo que no se compra en ningún lugar. Dios llama a quien Él quiere soberanamente y lo hace para su gloria. No te llamas tú, no te llama la iglesia. Dios escoge desde antes de la fundación del mundo para salvación a un hombre. El apóstol Pablo es la evidencia, no lo escogió por su linaje, por su sabiduría, lo escogió a pesar de su seguimiento o de su persecución que hacían los cristianos. Lo llama y le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Y le dice, te haré mi testigo ante reyes y gentiles y te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Lo llamó al ministerio. Y Pablo dice en Timoteo, doy gracias a Dios que me fortaleció porque me tuvo por digno, llamándome al ministerio del cual dice, no soy merecedor, porque yo soy el primero de los pecadores. Es un llamado, pero luego es confirmado por el carácter. Sé que quiero avanzar al tercer punto, que es la ayuda en el ministerio pastoral, pero en gracia soberana, una buena pregunta es, ¿quién escoge a los pastores? Si tú eres nuevo, te estás integrando a la iglesia. Me preguntaba mi esposa cuál era la aplicación para este mensaje, y hay mensajes de mucha aplicación directo para ti y hay muchos mensajes de aprendizaje. Este es un fundamento y estás oyendo cosas que yo espero te sirve como aplicación también tú orar y seguir un liderazgo sano, y si Dios te ha llamado a aspirar a ser ese hombre. Una buena pregunta que tenemos, ¿quién elige a los pastores? Nosotros creemos en las iglesias Gracia Soberana por lo que dice bíblicamente que la iglesia nada más confirma a aquel hombre que Dios evidentemente ha llamado. Mira cómo dice Hechos 20:28. Es uno de mis pasajes que me hace temblar en el ministerio pastoral. Tengo la versión de las Américas anterior. Tened cuidado de vosotros mismos y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Mira cómo dice
Pablo en los Hechos: tengan cuidado de ustedes mismos y de la grey. Es decir, el pastor puede ser el mejor visitador de enfermos, puede ser el mejor predicador de los domingos, puede ser el más grande evangelista, pero si erró cuidar su vida espiritual de piedad, de integridad, erró en la primera parte de su llamado. ¿Sabes qué? Yo sospecho de ningún hermano aquí como sospecho de mí mismo. Soy frágil criatura todos los días. Yo te agradezco. Si tú quieres otra aplicación, ora por tus pastores. Guárdalos, Señor. ¿Tú crees que hablar esto es como casi ponerse a cargar en la cuerda floja, con un par de rocas ahí, y decir, ok, si yo lo hiciera en mi fuerza, yo diría, ni siquiera debo de hablar de eso? Pero no. Señor, al que llama, capacita para santidad. No hay perfección, pero mira lo otro: ¿quién no elige el pastor? En el cual el Espíritu Santo te hizo obispo. Nuevamente te digo, si te sirve mi testimonio, yo fui invitado a prepararme para el ministerio pastoral en el año 2010, hace 14 años, en Ciudad Juárez. No había una confirmación. En Ciudad Juárez está nuestra iglesia principal de México, de las iglesias de Cristo Soberano. Para el año 2012 me invitaron a formar parte del equipo pastoral no ordenado. ¿Qué quiere decir esto? Estás pasando una prueba de carácter. Están viendo cómo trato a mi esposa, cómo sirvo con la palabra. La iglesia lo está viendo, el equipo pastoral lo está viendo. Hasta el año 2018, 8 años después, fui ordenado como pastor. Porque dice Pablo a Timoteo: no impongas manos a la ligera. Miren, aquí han venido varias personas de ustedes que vienen de otras iglesias. Algunos de ustedes ya han sido pastores, copastores. Y realmente yo agradezco su humildad, porque varios de ustedes me han dicho: yo vengo aquí a sentarme a aprender. Eso es una excelente actitud. ¿Sabes qué te quiero decir? Si tú ya fuiste pastor, si tú eres un hombre llamado, el Señor lo va a mostrar a la iglesia. Y hemos tenido otros casos en donde una persona nos dijo: yo he plantado 5 iglesias, denme un chance rápido. La Biblia dice: cuidado. La Biblia dice que un pastor no debe de ser un neófito. Ahorita lo veremos más en detalle. Un neófito es un nuevo en la fe, recién convertido. El Espíritu Santo es quien elige, por tanto, a los pastores, y la iglesia los confirma después de un periodo de prueba de carácter, de dones y de gracia con la iglesia. El ministerio pastoral primordialmente es un llamado a servir con la palabra. Un hombre de Dios no es un pastor, no es un CEO, un director ejecutivo, no es un motivador profesional, no es un gurú matrimonial, no es un experto en finanzas, no es un experto en leyes, no es un influencer para tener una iglesia atractiva. No. Dice John Piper en su libro: nosotros no somos profesionales, los objetivos de nuestro ministerio son eternos y espirituales, no son compartidos por ninguna profesión. De hecho, no es una profesión, es un llamado. Dice, si me acompañas por favor a 1 de Pedro capítulo 5, quiero hablarte de la naturaleza del ministerio pastoral. 1 de Pedro 5 nos da una descripción. Pedro se describe con los apóstoles qué debe de estar haciendo un pastor. Dice el versículo 1: por tanto, a los ancianos entre ustedes. Quiero que apunte, que subrayes esa palabra anciano. Te voy a dar 3 palabras con las que el Nuevo Testamento se refiere al ministerio pastoral. La primera de ellas es anciano. Y luego vuelve a mencionar y dice:
exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, es decir, él era apóstol, también presenció los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoree el rebaño de Dios entre ustedes. Esa es la segunda palabra que quiero que pongas atención. La primera es anciano, la segunda es pastoreen, es el verbo de ser pastor. Y luego esta otra palabra, velando por él. Subrayen velando. No por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados. O sea, no es el patrón de la iglesia, es el siervo, ya lo dijimos. Sino demostrando ser ejemplo del rebaño. No puedo venir a predicar algo que no estoy viviendo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de la gloria. Que quiero, en este punto que estamos viendo, la naturaleza del llamado pastoral, las tres palabras que se usan aquí son intercambiables para pastor. Son anciano, pastor u obispo. La primera, anciano, literalmente significa un hombre blanco de rostro. No de tez blanca, sino de cabellera blanca. Ahora, ¿puede ser un pastor joven? Bueno, hay sabiduría en esto. Hay sabiduría. En Israel habían sacerdotes arriba de 35 años. Pero lo que quiere decir la palabra anciano, me encantó cuando lo estudias un poquito más, es la palabra presbítero. Presbútero se dice en griego, pero es presbítero. Entonces, primero quiero hacer un caso por decir, un anciano es lo mismo que un pastor, y un pastor es lo mismo que un anciano y que un obispo. En algunas iglesias usan la nomenclatura los ancianos como para referirse a la junta directiva que toma decisiones y el pastor es empleado de los ancianos. No. Bíblicamente, los ancianos, obispos o pastores es el mismo término. Ahora, hablando de anciano, la palabra presbítero tiene que ser alguien que gobierna la iglesia. Yo sé que en México la palabra gobierno suena a corrupción, pero nos referimos a gobierna piadosamente, dirige, lidera la iglesia con madurez y experiencia. Por eso es que Pablo dice, no ponga las manos en un neófito. Y fíjate lo que dice después, no sea que caiga en lazo de Satanás y se envanezca. Es decir, se requiere que los pastores ordenados de una iglesia sean hombres maduros. No inmaduros. Independiente de la edad. Podemos tener un caso con Timoteo. Timoteo era un pastor joven, pero era considerado un anciano de su iglesia. La palabra obispo es la que está al final del versículo 2, dice velando por ella, no por obligación. Velando en inglés es overseeing, sobreviendo. La traducción al español no da el honor, le han puesto supervisor. Pero esa palabra griega es episcopo. Entonces tenemos que un pastor es un presbítero y un episcopo, que quiere decir el que dirige, el que ve adelante. Y por eso en el texto que estamos en Hechos le dice, espérate, nosotros tenemos que estar en la palabra. Si tú vienes del mundo ejecutivo y has leído los teoremas de liderazgo de John Maxwell y otros como entre tantos, todos ellos tienen un punto de vista que es válido. Ellos han estudiado estas cosas, yo he leído estos libros, estaba estudiando una maestría en mercadeo y John Maxwell propone que el día de planeación es importantísimo. Ahora, él propone una planeación visionaria, o sea, los lunes se lo toman los ejecutivos, o sábado, el día que les funcione. Pero nosotros estamos hablando que un pastor necesita visión espiritual. No solo planeación estratégica que se necesita, pero mi función, ahora entiendo por qué Pedro o el que haya hablado de parte de los dos, es necesario, no es justo y necesario que yo me dedique a la palabra
y a tiempos extendidos de visión. Señor, ¿para dónde va esta iglesia? A veces me siento como cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, que estaban ahí, me imagino yo, que estaba en un peñón, por un lado viendo a los 1.500.000 de rebeldes y murmuradores. No, esos no son ustedes, nomás estoy contando la historia de Josué. Y por otro lado viendo los gigantes. Se traían unas uvas del tamaño de melones, hermanos. Y así eran los habitantes de la tierra. Y está ahí en un peñón. Y llegó el ángel de Jehová. Le dijo: solo te mando una cosa. Esfuérzate. Y lo sabemos todo, Josué 1:8. Pero no vemos lo que es. Pues solo te mando que no se aparte de ti este libro de la ley, y que cuides de hacer todo lo que está escrito en él, para que entonces al entrar a la tierra este pueblo te siga. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso debe de estar haciendo uno como pastor. Señor, ¿para dónde? Mire, cuando un pastor trae la visión y es del Señor, no hay pugnas. La iglesia lo recibe porque tienen el mismo espíritu. Y si el Señor pusiera, no, esto no es anuncio ni nada, esto es un ejemplo, vamos todos para Tezistán porque ya nos regalaron un terreno. Si es del Señor, nos vamos a ir todos. Lo que sí estoy sintiendo, que no le he propuesto al equipo, pero estoy queriendo pasar los servicios a las 9 y a las 11:30. Es un sentir que tengo y tiene algunas razones con lo que predicó Sacbé para poder tener más comunión los domingos en la tarde, pero bueno, hay algunas complicaciones administrativas para hacerlo. No la levantada temprano, esa no está incluido en las complicaciones administrativas, es el ensayo, es otras cosas. Pero no es algo confirmado, pero si el Señor pone eso, no es, a ver, ¿de qué predicamos? A ver, ¿qué está predicando en la iglesia de allá de los Estados Unidos tal y tal? Eso voy a predicar, no. Y eso a veces es mal entendido del ministerio pastoral. Preparar un sermón toma tiempo. Y ay de mí, si no me tengo que distraer en cosas administrativas de la iglesia, ay de mí si me distraigo en otras cosas. Pero es bien factible que muchos pastores están distraídos haciendo, no cosas que no tengan que hacer, pero no tomando su prioridad. La otra palabra es pastor, o sea, es poimen, que tiene que ver con un pastor de ovejas, con un pastor que alimenta a las ovejas, que les da de comer. Entonces, presbítero es el anciano que gobierna la iglesia. Obispo es el que trae la visión. Y poimen, o pastor, es el que, poimano, pastorear la iglesia. Es el que alimenta a la iglesia con la palabra. Pero el cuidado pastoral incluye más cosas que la predicación. Incluye la visitación. Pablo dice en Hechos 20 que de día y de noche, con lágrimas en sus ojos, en el 1 a 1. Eso es intangible, hermanos. Pero ustedes necesitan ese pastoreo. Es nomás estar con la hermana que perdió el bebé, nomás visitar al hermano que no tiene trabajo. Y eso ¿cómo lo mides? ¿En horas trabajo? No, pero es un llamado, pastor. Por lo tanto, nosotros tenemos bien claro como iglesia cuál es nuestra función como pastores, y eso nos lleva a nuestro tercer punto. El reto es que el pastor no se distraiga, pero Dios proveyó una estrategia. Tercer punto, la ayuda en el ministerio pastoral. Versículo 3: por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres. Quiero que vean esto: de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, en quienes podamos encargar esta tarea. Lo que dice este pasaje es que los apóstoles
iban a escoger, hasta este tiempo no se llamaban diáconos, la palabra se usó después, algunos comentaristas dicen protodiáconos, es decir, un prototipo de diácono, pero funcionaron diaconalmente. La palabra diácono es servidor, pero tenían algunas características. La primera que nos presenta, llenos del Espíritu, de buena reputación, significa carácter. No dice, fíjate en los dones de estos hombres, sino fíjate en el carácter de estos hombres. Y ese es el problema que pasa en la iglesia, hermanos. Las iglesias se fascinan rápidamente con los dones. Bueno, a ver, vamos a hacer un examen psicométrico. ¿Quién es bueno para administrar? Ahí ya le erramos. No quiere decir que no sean idóneos, lo vamos a ver. De hecho, la Biblia dice que deben de ser hombres fieles e idóneos. Pero lo primero es de buena reputación. Y lo segundo es de llenos del Espíritu Santo. Yo tuve una reunión con mis hermanos el martes en donde hablamos de estas cosas. Y yo les hice esta pregunta: ¿cómo sabían que eran llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo sabe alguien que otra persona es llena del Espíritu Santo? Opción 1. Tú escoges las múltiples opciones. Por sus dones, habla en lenguas, hace sanidades, trae profecía. Opción 2. Opción 2. Por el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia. Yo no me sé todo el versículo, pero tú te lo has de saber: mansedumbre, bondad, dominio propio. Es obvio que por lo que dice, fueron reconocibles. Y en la iglesia contemporánea se ha priorizado el don sobre el fruto. ¿Cómo sabes si una persona es llena del Espíritu Santo? La palabra llena es totalmente bautizada, controlada, sumergida. Se ve en su carácter, en su fruto del Espíritu. Pero también obran en el poder del Espíritu. Mira el versículo 8. Inmediatamente después, contexto previo, posterior, inmediato del versículo 7 que leímos: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. O sea, era hombre de carácter. Esos grandes prodigios y señales, ¿qué eran? ¿Sanidades? ¿Conversiones? ¿Resurrecciones? Porque te quiero decir esto, hermanos. Hoy le llamé a Willy a las 8, le dije, o antes creo, perdón si te desperté. Cantemos No soy yo, sino Cristo en mí. Porque un hombre de Dios también sirve en el poder del Espíritu Santo. Entonces, buena reputación, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Lo que quieres tú en un diácono es un hombre que sepa tomar decisiones por el bien de la iglesia y no para beneficio personal, y son un gran ayuda al ministerio pastoral. Entonces, hemos visto que esos eran unos protodiáconos. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué es un diácono? Tenemos algunos aspectos que enseña la Biblia que es un diácono. Número 1, Colosenses 4:7. Venga, Colosenses 4:7. Y está bien, no puedo asumir que todos saben que es un diácono. De hecho, creo que el jueves o viernes entrevisté a una pareja que tienen años en la fe y yo les platiqué que íbamos a presentar diáconos. Me dice, a ver, explícame, porque no vengo acostumbrado a ese esquema. Diácono no es el título del ujier, que es el servidor de los pasillos. No, diácono, mira cómo lo dice Pablo. En cuanto a todos mis asuntos les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro. Y si tienes alguna Biblia, algunas tienen paréntesis, dice fiel diácono. Aquí lo tradujeron como ministro. Y luego, y consiervo, que esa palabra se puede traducir coesclavo en el Señor. Fíjate cómo Pablo dice, los hermanos son ministros, los diáconos son ministros. Tíquico es un ministro también del Señor, es un cargo de ministerio en la iglesia.
Y no solo es ministro, sino también es co-siervo. Estoy contento por estos 3 hombres. Van a servir conmigo como co-servidores, consiervos, se dice, en diferentes funciones. Yo he llamado al ministerio pastoral y estamos orando por más pastores, pero ellos como co-servidores. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos, o sea, los pastores y diáconos. Mi segunda postulación que nos enseña el Nuevo Testamento es que están en un cargo de liderazgo. Estos hermanos que vamos a presentar, no por ellos, no soy yo, sino Cristo en mí, comienzan a tener un liderazgo en la iglesia, que quiere decir también extensión del cuidado pastoral. Cuidan de ustedes, supervisan a ustedes. En el primer servicio hablé un poco que muchas veces en esta iglesia se supone que todos debemos de tomar la membresía, pero creo que a algunos de ustedes se les olvida lo que escribieron en membresía. ¿Cómo lo sé? Cuando alguien de ustedes, no en su mayoría, en algunas excepciones me he encontrado con algunas personas que se han tenido que amonestar por su forma de vivir. Me ha pasado un par de veces que la persona dice: espérate, tú no te metas, no te metas. Yo me quedo, no se acuerda lo que vio en membresía. No ha entendido que somos una comunidad. Es mi función. Yo daré cuentas a Dios por tu vida. Entonces ya me retiro de la iglesia. Hermanos, somos miembros los unos de los otros. Mis pecados ocultos te afectan a ti. Y te quiero decir esta buena noticia, por si tienes la duda: tú también puedes traerme algo a mí. Y si ese hermano se enoja contigo porque le trajiste algo que tú estás viendo de un mal camino, probablemente no ha entendido lo que es una iglesia. Y los pastores no somos intocables tampoco. Ya quítense ese chip que somos el ungido de Jehová, que ¿quién puede tocar al ungido de Jehová? No, hombre, por favor. Nomás que ahí dice: contra un anciano no admitas acusación a menos por 2 testigos. ¿Por qué? Porque tú le puedes destruir la vida así a un matrimonio, a una iglesia y a un hombre de Dios si tú lo calumnias. Pero por favor, no te retengas. Entonces esos hombres que van a ser presentados hoy van a pasar un grado de liderazgo en donde si él te dice algo, ¿no? ¿Y este qué se cree? Bueno, aquí está diciendo a los obispos y a los diáconos. Ahora, yo he hablado con ellos, esto no es para volarse de nada. El diácono que se eleva se descalifica, el obispo que se eleva se descalifica. Dios da gracia a los humildes, mas resiste a los soberbios. Pero sí es un grado de liderazgo. Entonces podemos definir a los diáconos como sigue. Aquí tengo una definición. Por favor, dice: diáconos son aquellos hombres que han sido reconocidos por la congregación y sus ancianos como ministros sabios y fieles y de buena reputación, que sirven a la iglesia en algún área específica de necesidad. Si hablamos ya de la función de los ancianos, que es pastorear, es los encargados de la alimentación, del cuidado de las ovejas, entonces el diácono es el que sirve para facilitar esa alimentación. No obstante, vemos en el capítulo 8 a Felipe predicando. Un diácono puede enseñar. De hecho, queremos que estos 3 hombres enseñen. Un diácono ha de servir de acuerdo a los dones que tiene. Mira, Romanos 12, por ejemplo, dice que hay dones de administración. Yo oro por un pastor administrativo, pero oro porque estos hombres ejerzan sus dones de administración. Hay dones de misericordia que yo he visto en estos hombres. Yo sería insensato pensar que yo ni siquiera tengo muchos dones, y sería más tonto pensar que tengo todos los dones. Hay
¿Quién tiene un don marcado de misericordia que va a ir a llorar contigo, que va a ir a comprar despensa contigo, que va a estar ahí? Es un don. Hay un don administrativo, hay un don de enseñanza, hay un don de liderazgo. Entonces, yo he visto en estos hombres que son un complemento. Pero primordialmente, Pablo nos da los requisitos del diácono, primera de Timoteo 3:8. De la misma manera que ¿quiénes? Que los pastores. De la misma manera también los diáconos deben de ser dignos. Dignos es lo mismo, reputación. De una sola palabra, o sea, no hipócritas, no nada oculto, no dados al mucho vino. Esa palabra me encanta en el original, que no seas un conocido borracho. La Biblia, lo hemos visto en otras ocasiones, que lo vimos aquí, enseñamos cuál es nuestra postura sobre el alcohol. Enseña que si bien hay peligros a la adicción, a la idolatría, a perder el control, no prohíben. Sí, de hecho aquí estás viendo que un diácono puede ingerir, pero lo que dice es que no seas un conocido borracho, ni que sea conocido porque está en el antro o porque seas el más tremendo no. Un hombre que no es controlado por ningún vicio o droga, eso debe ser un diácono. No amante de ganancias deshonestas. De hecho, tengo que ser honesto, ninguno de ellos va a ser contratado ahorita en la iglesia. Van a servir a la iglesia. Y estamos ahorrando para poder contratar a otro pastor. Sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia, que también estos, y esto es lo que va a pasar hoy. Versículo 10 es lo que va a pasar hoy. Que sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, fíjate, y si son, ahora, no quiero asustar a mis hermanos, yo también me asusto cuando oigo esta palabra. Irreprensible no quiere decir perfecto, sino irreprochable, que no tengas nada por donde señalarlo. Que si hay un pecado que tuvo en su pasado, ha sido confesado públicamente, cualquiera puede venir y decirle, ¿tú hiciste esto? Sí, pero ya el Señor me lo perdonó, he sido restaurado y estoy predicando con integridad, que no tiene nada oculto. Es como la palabra sincera. No sé si es cierta esta historia, pero dicen que los árabes, que muchas palabras las heredamos de los árabes, cuando se rompió un jarrón, le ponían cera por dentro y los buenos compradores llegaban y la ponían contra la luz. Decía, se veían las cuarteaduras con cera. No sé si sea cierta esta historia, sí la escuché. Yo decía, quiero una pero sin cera. O sea, que no haya sido reparada, que no tenga grietas. Un hombre íntegro. Dice que sean puestos a prueba y si son irreprensibles, entonces que sirvan como diáconos. ¿Qué es lo que va a pasar el día de hoy, mis hermanos? Que vamos a orar por estos tres hombres para ponerlos a prueba. Yo no quiero decirte que ahorita me estoy inventando esto. Tenemos un año hablando con esto. Primero hablé con sus esposas, he hablado con varios miembros de la iglesia. Yo creo que la iglesia se va a gozar de ellos. Quiero concluir el mensaje diciéndote esto. Para que hayan líderes, para que hayan pastores en la iglesia. No se trata porque somos una organización muy tremenda en seleccionar líderes. Tuvo que haber muerte de cruz. ¿Por qué? Porque estos hombres que van a ser presentados como líderes, tu servidor que es un pastor, primero tuvimos que haber conocido al Salvador de nuestras vidas, quien perdonó nuestros pecados y un día nos dijo, gracia y paz a ti, Roberto. Y ahora te invito por gracia inmerecida a servirme. Y un hombre que es llamado y que vive para Dios es un hombre que primero ha conocido a Cristo. Ahora, ¿cuál es la aplicación para la iglesia? Número uno, que oren por sus liderazgos. Pero número dos, los requisitos de carácter no son para diáconos y pastores exclusivamente. Yo he escuchado a personas que dicen, usted pastor no puede hacer eso. Espérate, yo sé que yo no puedo. ¿Eres cristiano tú también o no? Hermanos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Si tú eres un hombre de esta iglesia y sientes que Dios ha puesto un llamado en tu vida, enfócate en ser un hombre de carácter. Me dolió un día de estos oír a un hijo que me dijo, mi papá es cristiano, lo que usted quiera. Me dice,
yo no quiero ir a una iglesia, porque él no vive lo que predica. ¿Sabes lo que más me dolió? Que era hijo de un pastor. Me fui temblando a la casa. El Señor, haznos hombres de carácter. Y sí tengo una aplicación para los hombres de la iglesia. Ahora, también para las mujeres. Dice la Biblia que hay diaconisas. No vamos a ordenar diaconisas. Tengo que ser bien sincero, en esta iglesia hay algunas hermanas que sirven en un grado diaconal, es decir, que facilitan la labor pastoral. Una de ellas es nuestra contadora. Sirve con integridad de carácter, nuestra hermana Sandy. Otra de ellas es mi esposa, no es la pastora de la iglesia. Ella sirve en un grado diaconal, sirve como maestra de niños, maestra de mujeres. Y sirve principalmente al pastor y lo aguanta, y a sus hijos también. Tuvimos a nuestra hermana Fina. Siempre le dije a ella, tú has servido en un grado diaconal en esta iglesia. Sirviendo a las mesas, atendiendo. Dice la Biblia que estaba Febe, que estaba Lidia, diaconisas de la iglesia. No las vamos a ordenar. Creo incluso que nuestra hermana Gaby Quiles también sirve en cierto grado en una forma diaconal. Entonces es un llamado a esta iglesia que tú puedas aspirar a ser una mujer de carácter, que puedas ser un hombre de carácter. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.